Otro. Hola mis amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este 2024 aquí en el salón, donde estamos siempre contentos de traerles la información que usted necesita, no solamente para vivir, sino para que se disfrute la vida que tiene. ¿De qué forma? A través de la información que nosotros le traemos para que se cuide su cuerpo, para que cuide su mente. Y de nuevo estamos en una segunda parte de una masterclass con nuestro querido doctor Juan Ramón Jiménez Larash, nuestro médico de casa, internista, intensivista, y además es un trasplantólogo de células madre, ¿verdad? Y con él vamos a conocer muchos temas, detallitos que usted puede recordar porque los dimos todos el año pasado, pero este año vamos a tener en esta masterclass una explicación un poco más puntual, y luego vamos a ir conociendo a través de todo el año otros temas que son de su interés. Bienvenido, doctor, gracias por recibirnos de nuevo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí encantado de estar de nuevo en el programa de Aga Méndez en el Salón TV. Para mí es un gran placer dirigirme a ustedes y pues vamos a aprender un poquito más, ¿verdad? Siempre estamos tratando de investigar y de estudiar para llevar mejor información y que ustedes puedan aplicarlo y mejorar su calidad de vida y mejorar su salud también. Excelente. Y quizás vamos a comenzar con un tema bien importante en esta masterclass, acerca de la sepsis. ¿Podrías explicarnos, doctor, qué significa sepsis? ¿Es una enfermedad autoinmune? ¿Es lo mismo? No, la sepsis básicamente, bueno, para que un paciente esté séptico, básicamente tiene que cumplir varios criterios. En primer lugar, siempre sabemos que así como en el cáncer, en el paciente con un proceso infeccioso hay un foco de inicio. Este foco de inicio puede ser en cualquier parte del cuerpo causado por una infección, que puede ser por un virus, por una bacteria, por un parásito o por un hongo. Entonces, cuando hay un foco de inicio, generalmente cuando es bacteriano va a haber un fenómeno que se llama translocación bacteriana. Si nos infectamos con una bacteria, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, y esta bacteria decide moverse de ahí para el pulmón o decide moverse de ahí para las vías urinarias, ya si hay dos focos tomados, esto es una bacteriemia. Por ejemplo, tracto gastrointestinal, pulmón, hay dos focos tomados, esto es una bacteriemia. Luego, tracto gastrointestinal, pulmón y vías urinarias, hay tres focos tomados, y esa es la condición sine qua non o la condición clásica que se necesita para definir que un paciente está séptico. ¿Qué es esto? Que el paciente va a tener tres focos de su cuerpo, tres sistemas o tres órganos tomados. Entonces, generalmente cuando hay contacto con ese tipo de microorganismos, por ejemplo, podemos poner, por ejemplo, las bacterias como la E. coli, ¿verdad? Muchos de nosotros conocemos que hay personas que han tenido infección con la Escherichia coli que pueden empezar a nivel de tracto urinario, ¿verdad? ¿Y qué hace el médico? Bueno, empieza a utilizar antibióticos. Si a nivel del examen general de orina encontramos que hay, por ejemplo, una infección de más de 200 bacterias por campo, o más de 200 bacterias de 100 bacterias por campo, o más de 200 bacterias por campo, o más, el médico dice, no, esta infección es una infección severa, voy a ocupar antibióticos endovenosos. ¿Por qué? Porque recordemos que los antibióticos orales hacen efecto en días, los antibióticos intramusculares hacen efectos en horas, y los antibióticos endovenosos hacen efecto en segundos. Entonces encontramos un paciente que vemos que va teniendo, que no podemos controlar ese foco de infección inicial, que ha hecho una translocación bacteriana, que las bacterias están migrando a otras partes del cuerpo. La condición del paciente es más delicada, ¿verdad? Estamos viendo que ese paciente nos está entrando en un estado crítico de la enfermedad, es decir, hay mucha fiebre, que no baja con los medicamentos usuales como es la acetaminofén o otros antipiréticos. Hay un dolor de cuerpo que el paciente no puede manejar, que no se puede controlar con analgésicos convencionales. Vemos que hay hipotermia, ¿verdad? Es un signo de sepsis también, eso es importante. Y quizás uno de los signos más importantes de la sepsis es la oliguria, ¿verdad? O la anuria. El paciente no está orinando suficiente. Nosotros observamos y le preguntamos al paciente, mire, ¿usted siente que está orinando de acuerdo a lo que toma? No, yo soy paciente, estoy viendo que estoy orinando muy poco. O el personal de enfermería que lo está cuidando dice, fíjese que el paciente está orinando muy poco,
esperamos, si el paciente tiene un catéter vesical o una sonda en las vías urinarias, que por lo menos nos orine 50 cc por hora. Eso es lo que nosotros en cuidados intensivos aceptamos, ¿verdad? O en cuidados intermedios. ¿Y qué pasa? Cuando hay un proceso séptico, lo que pasa es que los vasos del cuerpo se dilatan y la cantidad de sangre, como los vasos del cuerpo se dilatan, la cantidad de sangre disminuye y la perfusión o la cantidad de sangre con oxígeno que llega al riñón es menor. Entonces el riñón trabaja menos y por eso el paciente no orina suficiente, ¿verdad? Ahora, tenemos que apoyarnos de ciertas herramientas de laboratorio. Entre estas podemos ver un hemograma completo o digamos un leucograma en el que vemos nosotros que lo normal de los glóbulos blancos en el cuerpo es de 5.000 a 10.000. Ya un paciente que tiene un leucograma con leucocitos, glóbulos blancos, por ejemplo, de 15.000, de 20.000 y va en ascenso de 55.000, ¿verdad? Ese paciente pues ya nosotros vamos pensando que ya tiene un proceso séptico y tenemos que actuar más rápidamente, ¿verdad? Y también otro de los exámenes, hay muchos que podemos mandar, pero cuando vemos nosotros la procalcitonina es importantísimo porque la procalcitonina es un marcador biológico que nos va a decir si el paciente que está séptico tiene una sepsis leve, tiene un proceso séptico moderado o un paciente con una sepsis severa que nos puede llevar al paciente al fallecimiento. Entonces, por un proceso séptico, ya vemos que ya una bacteria que se encuentra en el pulmón, el paciente ya haya perdido la capacidad para saturar. ¿Qué es eso? El pulmón está perdiendo la capacidad de captar oxígeno en el medio ambiente por segundo. Entonces este paciente ya no tiene una saturación normal que puede ser entre el 95 y 100%, sino que nos está saturando, por ejemplo, un 40%, un 30%, etcétera. Ya nosotros tenemos que ocupar maniobras pretubo como son el uso de la mascarilla de Venturi, ¿verdad? O una mascarilla 15 litros por minuto, la dilatación de los bronquios con solumedrol, la terapia respiratoria cada 15 minutos, a manera de que el paciente vaya teniendo un aporte ventilatorio, si es necesario y no nos responde a las maniobras pretubo, pues intubarlo, ¿verdad? Santos. Y no vamos a llegar a eso. Primero Dios, ¿verdad? Sí. Por eso es importante conocer estos términos y qué significan. Por ejemplo, explícanos la diferencia entre reparación y regeneración. Sí, eso que nos está diciendo, nos está preguntando Águeda, es muy importante porque, digamos, cuando ustedes tienen un proceso abdominal, por ejemplo, ¿verdad? Y usted llega a la emergencia o a aquel dolor que no responde, el médico les pone antiespasmódicos endovenosos, hay un dolor que crece cada vez más y el paciente se encuentra, ustedes se encuentran comprometidos con dolor abdominal. El médico pone tramal endovenoso, hace una bomba de tramal para quitar ese dolor, pero ustedes no responden. Empieza a pensar el doctor que esto puede ser quirúrgico, ¿verdad? Entonces, bueno, al final termina un acto quirúrgico el problema y el paciente tiene que ser intervenido. Entonces, cuando el cirujano abre ese abdomen, que lo puede hacer con un laparoscopio, con un bisturí, el tejido del abdomen, va a haber una respuesta del tejido del abdomen a la injuria o al uso del bisturí, porque el cirujano está viendo porque tiene que ir a tratar de corregir eso. Entonces, ¿cómo responde el organismo de ustedes o de los pacientes? Primero va a haber una inflamación, el tejido se ha tocado con un bisturí. En segundo lugar va a haber una liberación de fibroblastos. Y un tercer evento tiene que haber una cicatrización de todo tejido en el cual se hace un acto quirúrgico, como ocupar un bisturí o un aparato de laparoscopio para entrar en cualquier parte del cuerpo. Tiene que haber ese evento, pero ¿qué pasa? El último evento, que es la cicatrización, se traduce como una reparación, ¿verdad? Y con las células madres, que es pues el tema que nos compete ahora también, es nosotros con las células madres tratamos de regenerar, como decíamos en el video anterior. ¿Qué significa eso? Que nosotros no solamente llevamos al paciente a una reparación, sino que también buscamos recuperar la función del órgano afectado. Entonces aquí quisiera que quedara bien claro que, por ejemplo, cuando a ustedes lo van a operar, lo van a hacer una artroscopía y el ortopeda ve que hay un compromiso de la rodilla y que esta rodilla pues tiene una artrosis, hay que corregirlo, hay un desgaste, etcétera, hay que poner una prótesis de rodilla, por ejemplo.
este paciente va a pasar por todos estos eventos, ¿verdad? Inflamación, formación de fibroblastos, reparación y cicatrización, pero ¿será que va a recuperar la función de la rodilla completamente? No lo sabe. Entonces, ahí viene el uso de las células madres, que son los factores de regeneración celular, para que ese paciente, de alguna manera, nosotros podamos lograr lo más que se pueda la recuperación de la función de esa articulación de la rodilla. Estamos conversando con el doctor Juan Jiménez Larash en esta masterclass y vamos a conocer otro tema muy, pero muy importante. Vamos a hablar acerca de qué son las enfermedades autoinmunes y cuáles son las principales. Sí, quizás dentro de las enfermedades autoinmunes hay muchas enfermedades, pero es diferente. El abordaje de esto es un poco complejo porque hay enfermedades que hay más en la población, como son el lupus eritematoso sistémico, que es un ataque del sistema inmune al cuerpo, ¿verdad? Y bueno, vamos a utilizar aquí el esquema de la... Bueno, entonces dentro de las enfermedades autoinmunes tenemos, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune es una enfermedad en la que el sistema inmunológico, ¿verdad?, por alguna razón reconoce como extraño los mismos tejidos del paciente y va a atacar al organismo del paciente. Entonces, en el lupus eritematoso sistémico tenemos eso, que ¿cómo se llama? El organismo va atacando el sistema inmunológico a los órganos, y entonces los órganos van sufriendo un fenómeno que se llama fibrosis, ¿verdad? Si este paciente, por el ataque del sistema inmunológico en el lupus eritematoso sistémico, tiene una fibrosis, vamos a tener varias cosas. En primer lugar, si es el hígado, vamos a ver que este paciente nos va a desarrollar una cirrosis, que es una fibrosis del tejido hepático. A nivel del corazón, vamos a tener que el paciente nos va a desarrollar una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué? Porque el tejido del corazón se va volviendo fibroso, va perdiendo su elasticidad, y entonces el corazón se vuelve incapaz, es decir, es insuficiente. ¿De quién es la responsabilidad en este caso? Del ventrículo izquierdo. Entonces, la insuficiencia cardíaca congestiva es la incapacidad que tiene el ventrículo izquierdo de mandar la circulación a todo el cuerpo en general, porque todos los sistemas y órganos necesitan suficiente cantidad de sangre con oxígeno, ¿verdad? Igual va a pasar con el riñón, va a haber una nefropatía por lupus, o sea, va a haber una por lupus, va a haber una afectación del riñón, porque el riñón se vuelve fibrótico y va perdiendo su capacidad para lo que es el manejo del equilibrio de los líquidos, que el paciente no se encharque, ¿verdad? Porque una de las funciones del riñón es mantener el equilibrio de lo que entra y de lo que sale en el cuerpo de los líquidos, ¿verdad? Así como el equilibrio ácido-base, que el sodio, lo que es el balance electrolítico, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que el riñón es responsable de que el potasio, el calcio, el cloro, el magnesio, el sodio y el fósforo estén en su nivel normal en la sangre, y mientras tanto estos elementos estén en la sangre controlados, ese paciente va a funcionar bien. Si el riñón del paciente, por un ataque del sistema inmunológico del riñón, pierde esa capacidad, este paciente nos va a presentar diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, las principales enfermedades autoinmunes, podríamos citar la cirrosis. No, o sea, son resultados de lupus eritematoso. Solo esa es una. Solo esa es una. Hay un gran montón. Ahora, pues, sí, claro, me gustaría hablar, por ejemplo, de la neuromielitis óptica, que son enfermedades, por ejemplo, estas enfermedades son importantes porque son enfermedades como no muy estudiadas por la ciencia médica y son olvidadas a veces. ¿Por qué? Porque en el caso de las mujeres tenemos 2 mujeres por 100.000 habitantes que padecen esta enfermedad. Son bien pocas, ¿verdad? Aunque la literatura nos dice que en países como Martinica, por ejemplo, que es en el Caribe, tener esa enfermedad prácticamente es como tener catarro, ¿verdad? Pero aquí ¿cómo se llama? Quizás, un poquito. ¿Cómo se llama? El ataque al ojo, ¿verdad? Por eso se llama neuromielitis óptica. Esta enfermedad se parece mucho
a la esclerosis múltiple, ¿verdad? Porque también hay un ataque del sistema inmune a lo que es la vaina de mielina de los nervios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estos pacientes, al haber un ataque del sistema inmune a la vaina de mielina, vamos a tener un paciente que va presentando parestesias o paresias, ¿verdad? Que es una sensación de hormigueo en el miembro superior e inferior, lo va a llevar a una parálisis, ¿verdad? También hay un ataque en ambas enfermedades, tanto la neuromielitis óptica como la esclerosis múltiple, a nivel del nervio óptico, ¿verdad? Entonces este paciente va perdiendo la visión, la agudeza visual, y va a quedar ciego con el tiempo. Pero la diferencia entre estas dos enfermedades es que el ataque a nivel del ojo es más severo en la neuromielitis óptica. Entonces, tenemos un paciente que tiene características. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un paciente que tiene características de una esclerosis múltiple, ¿verdad? Y si nosotros tenemos un paciente que tiene características de una esclerosis múltiple, pero vemos nosotros que el daño al nervio óptico es bastante agresivo, ¿verdad? Va quedando ciego, va perdiendo esa agudeza visual rápidamente. Entonces, este paciente nosotros tenemos que investigar si se trata de una neuromielitis óptica. ¿Por qué? Porque en esclerosis múltiple, si nosotros le damos tratamiento, podemos evitar y podemos llegar a controlar la enfermedad, podemos hacerlo con las células madres. Pero en la neuromielitis óptica tenemos que tener conciencia de que cada crisis que tenga este paciente va a ser cada vez un regresar, es decir, ese paciente cada crisis que le dé va a estar peor y peor. Entonces la estrategia en la neuromielitis óptica es evitar las crisis, ¿verdad? Y evitar el ataque autoinmune. Esa es la estrategia en la neuromielitis óptica, ¿verdad? Ahora, esta enfermedad en realidad se empezó a hacer como más conocida en el año 2004, porque apareció el concepto de cuáles eran los anticuerpos del cuerpo humano que atacaban a los pacientes con neuromielitis óptica. Son los anticuerpos antiacuapurina 4, así se llama. Antiacuapurina 4, desde que se descubrieron que el ser humano tenía estos anticuerpos contra el sistema nervioso, que se ataca en la neuromielitis óptica, entonces ya el paciente que tenga elevado esta sustancia en la sangre, ese paciente tiene una neuromielitis óptica, ¿verdad? Entonces podemos darle un tratamiento como más estrecho, más preventivo, más estrecho, podríamos decir hasta más invasivo, ¿verdad? Los controles tienen que ser más seguidos, etcétera, etcétera, y tranquilizarnos un poco y saber de que si el paciente tiene esclerosis múltiple, pues llevarlo más lentamente, pero en el neuromielitis óptica no. Hay que estar más cerca y más encima del paciente. ¿Y qué otra enfermedad autoinmune? Porque estamos hablando de lupus, de estas otras dos que tú has mencionado, pero ¿dónde más? Por ejemplo, ¿la esclerodermia? Sí, la esclerodermia también es un ataque al sistema inmune, pero esta enfermedad nuevamente es una enfermedad en la que más que todas las manifestaciones son a nivel de la piel, ¿verdad? Y vemos que los órganos también salen afectados porque hay una fibrosis, hay un ataque de diferentes sistemas y órganos. Estos pacientes van teniendo un cambio en sus fascias, en su aspecto facial, ¿verdad? Eso se lo describe la literatura o la semiología como tienen una nariz como de pájaro, ¿verdad? Se les nota bien que va cambiando su fascia, su aspecto facial, ¿verdad? Y eso podría ser un indicio de que este paciente está padeciendo de esclerodermia. ¿Y qué pasa en la esclerodermia con los órganos internos? Es porque a veces es como que se van secando o algo así, ¿verdad? Sí, bueno, los órganos, como decimos, como hay un ataque al sistema inmune, van perdiendo su función, se van volviendo fibróticos. Todos los tejidos tienen que tener cierta elasticidad, ¿verdad? Incluso los vasos sanguíneos, decíamos la vez pasada, los vasos sanguíneos en general, los vasos sanguíneos, las arterias más que todo, nosotros sentimos el pulso acá y sentimos el pulso en el cuello. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos tienen una pared elástica, ¿verdad? Que se llama muscular y mucosa. Entonces, esto tiene que estar constantemente, tiene que tener un tono. Si los vasos pierden ese tono, se vuelven las paredes acartonadas y los vasos no van a perder la capacidad de poder transportar la sangre que lleva oxígeno para que los órganos y los sistemas estén bien. Entonces,
¿Qué pasa con los pacientes con una enfermedad autoinmune con la esclerodermia? Los vasos sanguíneos van experimentando un fenómeno que se llama microangiopatía o arteriosclerosis también, y esto hace que los órganos se vayan deteriorando. Así es la cuestión. No es así nomás. No es algo que sea sencillo de asimilar para quienes están padeciendo esto. Pero qué importante es conocer a detalle la información que estamos recibiendo en este momento. Nos preguntaban, por ejemplo, cuál era la relación que hay entre las vacunas y las enfermedades autoinmunes, doctor. Sí, bueno, en algunas enfermedades, como por ejemplo, aquí se me gustaría mencionar la artritis reumatoidea, ¿verdad? En la artritis reumatoidea, el signo clínico es la poliartralgia, se llama poliartralgia migratoria. ¿Qué significa esto? Que el paciente se levanta con el dolor del hombro, por ejemplo, en la mañana, pero este dolor migra a otras articulaciones, se puede ir, por ejemplo, hacia la rodilla, hacia la articulación del tobillo, etcétera. Y entonces uno dice, bueno, vamos a mandar los marcadores, ¿verdad?, de esta enfermedad, que pueden ser el factor reumatoideo, ¿verdad?, y la prueba de látex, etcétera, etcétera, para ver, o la antiestreptolicina O, también se llama antiestreptolicina O, para ver si salen positivos, ahí más o menos ir clasificando al paciente. Ahora, esta es una enfermedad autoinmune. Hay pacientes que antes del COVID, antes de la vacuna del COVID, habían sido declarados en remisión, o sea, pacientes que desde los 7 años empezaron de edad cuando eran niños con una artritis reumatoidea, llegaron a los 15 años, el reumatólogo les dio su tratamiento y en los 15 años le dice el reumatólogo, usted ya está en remisión por lo que logró superar la enfermedad. Pero aparece el COVID y este paciente ya tiene 32 años de edad, le ponen las vacunas y luego sale a flote de nuevo la enfermedad, el paciente no puede caminar, tiene una inflamación, tiene una induración, tiene las articulaciones extremadamente inflamadas, rubicundas, ¿verdad?, rojas, y esto pues es por lo mismo del uso de las vacunas, ¿verdad? Y yo considero que en ese caso, antes de ponerle una vacuna, por ejemplo, cualquier tipo de vacuna a un paciente, hay que hacerle un estudio más riguroso, ¿verdad? Entiendo que por la emergencia de COVID se tuvo que hacer rápidamente, ¿verdad? De hecho, la vacuna de COVID salvó a 6 millones no salvó, evitó que hubieran más muertes de las 6.642.000 personas que murieron por el COVID, ¿verdad? Entonces, pero sí hay que reconocer también que muchos pacientes tenían, por ejemplo, estas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea o el lupus eritematoso sistémico o la esclerodermia o la neuromielitis óptica o la esclerosis múltiple, y por el uso de las vacunas se desestabilizaron, estaban en remisión, esa enfermedad estaba controlada y luego presentaron todas estas crisis en el que tenemos que utilizar las células madres. ¿Por qué utilizar las células madres en las enfermedades autoinmunes? Dijimos porque vamos a ocupar la inmunoregulación, ¿verdad? Porque el concepto actual que se está utilizando es la inmunosupresión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es inmunosuprimir? Inmunosuprimir es bajar el avance, bajar la intensidad del sistema inmune a través del uso, por ejemplo, de sustancias como los esteroides, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con eso? Lo que sucede es que a veces inmunosuprimimos tanto que el sistema inmune baja y dejamos descubierto el cuerpo humano, y hay microorganismos que pueden aprovecharse de eso y pueden darnos un proceso infeccioso en un paciente como la sepsis que hablábamos al principio. Ahora, en inmunoregulación, la ventaja que tenemos con las células madres, dijimos, las células madres ya hemos mencionado, son antiinflamatorias, son analgésicas, son migratorias, migran de un lugar a otro para tratar de regenerar y de resolver el problema o curar el problema del paciente en el órgano donde se encuentra, porque van a circular en el torrente sanguíneo. De hecho, por eso nosotros las ponemos por vía endovenosa, algunas, ¿verdad? Y van a provocar este efecto inmunoregulación, que es de tal manera que no ataque al ser humano, al cuerpo humano, que no haya un ataque autoinmune tan severo, ¿verdad? Pero tampoco que baje mucho su intensidad para que no quede descubierto contra el ataque de otros microorganismos. Ahora, esto es bien importante en los trasplantes heterólogos. ¿Qué es un trasplante heterólogo? Un trasplante heterólogo es, por ejemplo, mi riñón pierde su función, entonces tengo que buscar el riñón de otra persona. Me hacen
pruebas de histocompatibilidad, tú me puedes donar un riñón a mí, ¿verdad? Más si son familiar. Y entonces en sí el riñón de Águeda es compatible con el riñón del doctor Larache. Entonces acepto yo que me ponga ese riñón y entonces van a ocupar lo mismo, inmunosupresores. Pero resulta que tenemos pacientes que 2 años después de haber sido trasplantados rechazan ese riñón. Tenemos pacientes que después de 14 años de haber sido trasplantados lo rechazan, ¿verdad? Aún tomando inmunosupresores. Ahí está. Tienen que tomar inmunosupresores. ¿Por qué? Porque si no toman inmunosupresores va a haber una reacción al cuerpo extraño y el cuerpo va a rechazar ese riñón que le han donado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer antes de aceptar el riñón de otra persona? Tenemos que ocupar este concepto, inmunoregulación. Si nosotros hacemos el trasplante de células madres autólogo, no heterólogo, porque heterólogo es el órgano de otra persona. Si utilizamos las células madres del paciente para él mismo y educamos ese sistema inmune, vamos a tener bien pocas probabilidades de que ese riñón sea rechazado por el cuerpo humano, y también nos vamos a tratar de regular en menor medida el uso de los inmunosupresores. Quisiera que habláramos ahora, doctor, rápidamente también, cambiemos un poquito y vámonos a la tiroides, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas cuando está afectada y cómo podemos tratarla? Sí, bueno, de tiroides en general tenemos 2 tipos de pacientes, los pacientes hipotiroideos y los pacientes hipertiroideos, ¿verdad? En los pacientes hipotiroideos generalmente vemos nosotros que es un paciente que se queja de cansancio, es un paciente que se queja de hipodrosis, hay una piel seca, así ese es el término dermatológico para describir esas pieles agrietadas, secas, es una hipodrosis. Tenemos un paciente con distensión, este paciente decimos que se siente embufado, ese paciente se llena de gas, ¿verdad? Tiene distensión abdominal por gas, ¿verdad? Está como timpánico, decimos los médicos. Es un paciente que no suda mucho, piel seca, y es un paciente que tiene adinamia, ¿verdad? Todo es más lento en el cuerpo de él, y esto es porque hay un hipotiroidismo, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, y el otro paciente es el paciente hipertiroideo que tiene los ojos saltados, eso se llama exoftalmos, que puede ser por una enfermedad de Graves, o es un paciente que tiene, usted le pone en la página cuando lo está examinando, ve que tiembla, hay un temblor fino en el paciente con hipertiroidismo, un paciente con diarrea, un paciente que sube demasiado, tiene hiperhidrosis, al revés, es un paciente que, como decía, tiene acelerado el tránsito gastrointestinal y puede tener diarrea. Entonces, el tratamiento es diferente para los 2 pacientes, y si nosotros queremos saber y tener un apoyo, claro, tenemos que palpar el cuello, tratar de buscar una, ¿cómo se llama? Nos ponemos detrás del paciente, palpamos el cuello, vemos nosotros que hay una tiroides probablemente agrandada de tamaño, o podemos encontrar un nódulo ahí, ¿verdad? Para tomar una muestra, eso se llama CAF. Y a nivel de laboratorio tenemos que apoyarnos en las hormonas tiroideas, ¿verdad? ¿Cuáles son las hormonas tiroideas? La T3, la T4, la T7 y la TSH, ¿verdad? Ya con esto nosotros podemos tener podemos tener la idea si se trata de un fenómeno tiroideo primario, secundario o terciario. Son 3 cosas diferentes, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando los pacientes le dicen que tienen quistes en la tiroides? ¿Qué pasa? Que hay unos que son más oscuros que otros. ¿Qué significa eso? Sí, bueno, en la tiroides, cuando nosotros, de hecho, el primer examen que podemos mandar en tiroides, bueno, podemos mandar una radiografía de cuello, ¿verdad? Para más o menos estar ubicado, pero quizás siendo más precisos y para un mejor abordaje radiológico, vamos a mandar una ultrasonografía de cuello. En esta ultrasonografía de cuello nosotros podemos ver que nos va a describir el radiólogo que hay una masa de consistencia probablemente dura, de bordes regulares o irregulares, si está adherida a planos profundos o no. ¿Por qué son importantes estas características clínicas de este tipo de quistes? Por el cáncer de tiroides. Entonces, ¿a cuáles son los nódulos que nosotros no nos gustan en el tiroides? No le gustan al médico. Los que están adheridos a planos profundos, ¿verdad? Los que son de crecimiento rápido. Esas son características importantes, son características de malignidad en los nódulos tiroideos. Los que son de consistencia dura.
¿verdad? Y lo que son dolorosos a la palpación. Esos hallazgos nos hacen ser un poquito más acuciosos con los pacientes que nos presentan este tipo de cuadros o de nódulos a nivel del tejido tiroideo. ¿Y cómo se trata? ¿Se puede abordar con células madre? Sí, en este caso sí, porque podemos intentar, por ejemplo, utilizar, pues, si nosotros vemos que se ha tomado una biopsia de ahí, el patólogo dice que hay ciertos signos de malignidad, y ya como decimos con el diagnóstico definitivo, que es cuando el patólogo nos da respuesta de la biopsia, nosotros podríamos ocupar el interferón, ¿verdad? Que, como hemos hablado, es una molécula o una partícula del sistema inmune que es parte de la inmunidad innata y tiene un alto poder contra el cáncer, ¿verdad? Podemos utilizar también inmunomoduladores como es el Briomyxol, ¿verdad? Que es un medicamento que va a impulsar el trabajo de las células T killer, ¿verdad? O de las células NK, que son parte del sistema inmunológico, que son células que van a trabajar para tratar de disminuir o de detener el comportamiento de esas células descontroladas que están formando de esa división rápida acelerada que tienen esas células del tejido tiroideo, que son las responsables de la formación de este tipo de tumores. Bueno, hablemos ahora entonces de las moléculas. ¿Cuál es la importancia de las moléculas, doctor? Yo oigo que me hagan esa pregunta, así como saltar de un lado a otro. Saltar de un lado a otro, pero ahí vamos, vea, con las preguntas doña Agamente. Feliz año nuevo. Solo pregunta, estamos en la evaluación del doctor. Ah, sí. La verdad, estamos evaluando al doctor. Life is a test. Bueno, entonces sí, sobre las moléculas, quizás una de las moléculas últimamente más interesantes es el ARN mensajero, ¿verdad? ¿Por qué es interesante esta molécula? ¿Por qué? Porque en los años 1990 pensar, o en los años 1990 o 1998 pensar que el ARN mensajero era una molécula que se podía utilizar para algún tipo de tratamiento era imposible, ¿verdad? Fue a través de grandes esfuerzos de científicos que decidieron pues dejar sus prácticas en ciertos hospitales donde ganaban salarios muy altos, que se dedicaron completamente al estudio de estas moléculas y bueno, dijeron, si el genoma del ser humano es el ácido desoxirribonucleico, que es el DNA, ¿verdad? Y dijeron, ¿qué podemos hacer con el RNA? Que es una sola cadena de aminoácidos, ¿verdad? El ARN. Y el DNA es una cadena que es de doble cadena, ¿verdad? Entonces, todos estos son aminoácidos, digamos, A, B, C, D. Y dijeron, ¿cómo podemos utilizar nosotros? Más que todo, creo que Alemania es uno de los países europeos que ha impulsado más el estudio, junto con los Estados Unidos, el estudio de este tipo de moléculas, sin saber que se iban a ocupar mucho en la situación del COVID. Dijeron, bueno, tenemos que alterar la cadena de los aminoácidos, porque a través de la alteración de la cadena de los aminoácidos podemos nosotros introducir esta molécula en la célula humana, ¿verdad? Y que no sea reconocida por el sistema inmune, porque ya al tener el código que siempre ha tenido el ARN, era ser reconocido por el sistema inmune y va a ser desintegrado. Entonces dijeron ellos, ¿cuál era el primer reto? El primer reto que tenían estos médicos científicos a nivel europeo y estadounidense, dijeron, ¿cómo vamos a introducir esta molécula adentro de la célula humana? Lo vamos a hacer a través de unos transportadores que se llaman nanopartículas, ¿verdad? Que no son más que partículas de tipo lipídico, ¿verdad? Que las utilizaron para introducirlas adentro de la célula. Que hicieron ellos? Cuando apareció el COVID, algo tenían que hacer. Dijeron, tenemos que nosotros alertar al cuerpo humano a través de las vacunas de ARN mensajero, para que cuando el cuerpo humano tenga contacto con ciertas subvariantes del COVID-19 o de cualquier tipo de COVID, esté listo para combatirlo, ¿verdad? Su sistema inmune está alerta y pueda defenderse. Entonces introdujeron a través de las nanopartículas el ARN mensajero adentro de la célula, y a través de esto pudieron, estimular el sistema inmune para que se defendiera del COVID. Pero no solamente fue esto, sino que dijeron ellos, si hemos introducido esta molécula, o sea, la intención era introducir las proteínas, o sea, ocuparon al ARN como un transportador. Entonces, este ARN que entró a la célula
transportaba proteínas y estas proteínas eran las que estimulaban el sistema inmune para que el cuerpo humano se defendiera de COVID. Pero también la podían utilizar en el cáncer y en los pacientes infartados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen infartos de miocardio o del corazón, que ya les pusieron un stent, le hicieron... Viene un paciente a la emergencia, viene con dolor precordial. Ese paciente le tomamos un electrocardiograma y dice el cardiólogo, el médico de emergencias o uno que es intensivista, dice, fíjese que este paciente a nivel de electrocardiográfico tiene ondas Q, vean el electrocardiograma, o lo que se llama elevación de cemento ST, ¿verdad? Entonces, estos dos son hallazgos electrocardiográficos de que el paciente esté infartado. Entonces le mandamos las enzimas cardíacas, que son la CPKMB, la LDH, la troponina T, y la mioglobina, y comprobamos a través de la troponina T. ¿Cuándo decimos nosotros que un paciente está infartado? Cuando la troponina T es positiva. Si la troponina T no es positiva, aunque el electrocardiograma no muestre esto, nosotros ponemos en duda de que este paciente está infartado. Pero si la troponina T está positiva, este paciente tiene un daño en el músculo cardíaco. Entonces, ¿qué hace el intervencionista? Lo llevamos rápido a la sala de intervencionismo. Le dice, bueno, le tiro un disparo con el material de contraste, veo que hay 2 o 3 coronarias tapadas, voy a poner un stent ahí que es un dilatador para que la sangre pueda pasar y que reciba sangre el tejido cardíaco, porque el tejido cardíaco depende de la cantidad de oxígeno que le llega. Entonces, para poder trabajar y poder latir ese corazón con fuerza y hacer su trabajo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Hay pacientes que tienen 2 o 3 stents, ya tuvieron intervencionismo, pero no mejoran. Entonces, ¿qué le queda al médico? Bueno, al médico científico que es investigador, ¿verdad? Y junto con el cardiólogo dicen ellos, vamos a introducir dentro del corazón o dentro de la célula cardíaca, vamos a utilizar el ARN mensajero, vamos a poner proteínas ahí en el ARN mensajero y lo vamos a introducir a través, decíamos, de las partículas lipídicas dentro de la célula, y vamos a hacer de que esa parte del corazón que está afectada pueda atraer, y que esas proteínas que nos va a transportar el ARN mensajero pueda ser capaz de llamar elementos y células madres del paciente que puedan llegar a regenerar esa zona, y ese corazón, esa zona infartada, pueda recuperarse y pueda latir para poder salvarle la vida al paciente. Eso es importante. Ahora, ¿por qué es importante también el uso de esta tecnología, de estas moléculas como el ARN mensajero? Lo otro es el cáncer. Decíamos el cáncer, ¿verdad? En el cáncer lo que pasa nada más es que se toman, digamos, hay un tumor adentro del colon. Entonces le hacemos la colonoscopía, encontramos un tumor adentro del colon y decimos, le damos quimioterapia, radioterapia, cirugía, ese paciente no mejora. Entonces decimos nosotros, podemos tomar partículas, dicen los médicos científicos, que podemos tomar partículas de la zona menos agresiva del tumor, ¿verdad? Meter a través del ARN mensajero proteínas que lo que van a hacer es atraer situaciones o células como son los linfocitos NK, los linfocitos T killer o las células NK, que van a estar encargadas de ir a atacar esa zona del tumor a través de la estimulación de las proteínas que transportó el ARN mensajero. Por eso es importante conocer el mecanismo de estas moléculas, ¿verdad? Gracias. Bueno, mire, que con este gran, ¿no le pareció interesante esta gran clase? Vamos a pasar de grado al doctor, ¿verdad? Aprobado. Ha sido interesante, pero muy interesante todo, doctor. Gracias. Sí. Realmente el ARN mensajero es una maravilla, creo yo, de Sí. Dios en el cuerpo humano, pues porque ha salvado vidas, Sí, ¿verdad? sí. Y seguirá haciéndolo, porque me quiero atrever a preguntarte, con el COVID-24 ahora, ¿sigue siendo funcional este proceso? Sí, sigue siendo funcional. Quizás en el COVID-24 una de las cosas más que llama más la atención es que será que los anticuerpos, porque recordemos cuando un paciente tiene un contacto con una subvariante de COVID, el cuerpo humano, el sistema inmunológico tiene que ser capaz de formar los anticuerpos que son las inmunoglobulina G
¿verdad? Que son las que se van a volver neutralizantes contra el virus allá por el día 21 después de haber adquirido la infección, ¿verdad? Entonces, eso es el temor con esos nuevos subvariantes de COVID. ¿Será que los anticuerpos IgG van a ser neutralizantes o no? Lo suficientemente neutralizantes para poder enfrentarse al virus y poder destruirlo. Y también el otro concepto que lo primero dijimos, la capacidad de la hemoglobina G. Estos son los anticuerpos de nuestro cuerpo humano que tienen que destruir el COVID allá por el día 21. Y dos, el síndrome de insuficiencia, de inmunodeficiencia, ¿verdad? Adquirida de parte del COVID. Aquí hay una cosa importante. Alemania vino y dijo, un infectólogo famoso hablando, y dijo, todos los pacientes que hayan tenido COVID por lo menos 2 veces van a desarrollar un síndrome parecido al síndrome de inmunodeficiencia adquirida del HIV. ¿Por qué? Porque ya cuando uno padece el COVID por segunda vez, el sistema inmunológico ya está desgastado, ¿verdad? Así como el problema del paciente con HIV, el sistema inmunológico está desgastado, pero por otro tipo de déficit, ¿verdad? En este caso, ese hecho de haberse enfrentado al mismo virus 2 veces puede hacer que el paciente entre en una inmunodeficiencia y no sea capaz la tercera vez de enfrentarse a una nueva subvariante o cepa de COVID-24, por ejemplo, y entonces el pronóstico del paciente puede ser más difícil, ¿verdad? Pero para eso nuevamente tenemos el interferón, ¿verdad? Que es una molécula, como lo hemos mencionado anteriormente, que podemos utilizar las células madres. Entramos en la parte porosa del hueso pélvico del paciente, entramos en esa cadera, ahí están los padres de la inmunidad, ¿verdad? Y ahí nosotros hacemos un aspirado y adquirimos también el interferón para que pueda atacar al COVID y bloquearlo tanto a nivel de la formación del shelter o el escudo que necesita el COVID para moverse dentro del sistema inmunológico del ser humano, y también bloquear la enzima de RNA-ASA, que es la que le permite al COVID poder mutar. Bueno, con este tema vamos finalizando nuestra masterclass de hoy con el doctor Juan Ramón Jiménez Larache. No sin antes preguntarle, porque es lo que muchos de ustedes están consultando, es cómo te encuentran, cómo te localizan, cómo hacen una cita contigo para poder tratar algunos de los temas de los que hemos visto esta tarde. Bueno, como ustedes pueden ver, nos gustaría hablar mucho más de otros temas, que yo sé que ustedes a lo mejor tienen algún paciente en casa con alguna enfermedad, o ustedes mismos quieren saber cómo pueden solucionar su problema de salud, pero esto es extremadamente amplio. La ciencia médica es compleja, es amplia, eso sí, ya vieron, es súper dinámica. Tenemos una pasión por investigar, por estudiar, por tratar de ayudarlos con sus problemas de salud. Pueden encontrarme en Facebook como Juan Ramón Jiménez Larache o como Juan Jiménez Larache, y mi teléfono es el 503, el area code o el código de área 503-7469-4849. 7469 4849. 4849. Aquí se lo estoy anotando para que tomen nota. Sí. Yo les agradezco mucho la atención. Nos gustan los retos, ¿verdad? Entre más difícil sea su caso clínico, eso nos fascina, ¿verdad? Porque eso, los retos, los problemas de salud difíciles que ustedes tienen, es lo que nos hacen ser profesionales exitosos. Entonces queremos conocer su caso clínico y estamos para servirles cuando ustedes así lo desean. Me encantó eso. Para este 2024, pues mire, todavía hay ángeles sobre la tierra caminando para usted, para ayudarle en su caso. Así es que, sobre todo, las medidas de prevención son importantes. Siempre lo hemos hablado en este programa a través del doctor. Y, por supuesto, si usted necesita una cita, mire, puede llamar a este número. El código es 503, está fuera de El Salvador, y es el 7469-4849. Muchísimas gracias por habernos sintonizado, por habernos puesto atención en esta masterclass,
Gracias por permitirnos llevar toda la información aquí en el salón. Siempre estamos esperando y deseando lo mejor para usted. Gracias, doctor. Gracias de veras. Muchas gracias. Yo agradezco la oportunidad que me dan nuevamente sus hogares para poder dirigirme a ustedes, y estamos aquí listos para poder ayudarlos. Y como les digo, nos fascina la investigación, nos encantan los casos difíciles. Búsquenos, pues estamos dispuestos a ayudarlos y a entrarle con pasión a su caso para poder alcanzar un buen estado de salud. Bueno, seguimos siempre preparándonos para el próximo programa. Adiós. Adiós, muchas gracias, chao.